Hola, ¿qué tal? Su servidora, maestra Linda Yasmín Martínez Valadez. Hoy hablaremos del tema el positivismo y va encaminado al grupo de quinto a nivel bachillerato. Comencemos. El positivismo es un pensamiento basado en el método científico y que tal conocimiento solamente se inclina en el pensamiento filosófico que afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento. Puede surgir de la afirmación de las hipótesis a través del método científico. El positivismo se deriva de la epistemología que surge en Francia a inicios del siglo XIX. Fundadores del positivismo. Saint-Simon, en 1970 a 1825, filósofo francés que se destacó por buscar restablecer el orden y por plantear que los fenómenos sociales debían ser analizados con el mismo método que se utilizaba en las ciencias naturales. Él fue Saint-Simon. Augusto Comte. Estudió medicina y filosofía en la Universidad de Montpellier, Francia, y después fue secretario de Saint-Simon, por lo que retomó sus ideales y consiguió integrarlas en una sola teoría, que primero nombró física social y posteriormente sociología en 1842. Comte era la propuesta, se autodenominó positivismo, porque liberaba a los intelectuales de los límites que imponía el poder religioso y se planteaba conducir el cambio social de forma ordenada, combatiendo los efectos negativos de la Ilustración. Comte explicó el término positivismo en 5 significados del lenguaje vulgar. El positivismo es sinónimo de real, cuando no tiene el carácter de absoluto, sino de relativo, lo contrario de negativo, y tiene carácter constructivo y eficaz, sinónimo de útil, cuando un conocimiento es cierto. Corrientes positivistas. Es ideológico, empiriocricentismo, metodológico, analítico, sociológico, realista y neopositivismo. Estado teórico. Corresponde a las sociedades agrícolas anteriores al año 1300 después de Cristo, cuyo principal sistema de ideas se sustentaba en la creencia de que existían seres sobrenaturales o dioses, que habían creado el mundo social y físico. Estas sociedades se caracterizaban porque su unidad era economía y la familia su organización era militar y su jerarquía era opresora. Estado metafísico. Corresponde a las sociedades existentes en el año 1300 después de Cristo y 1800. Ellos creían en fuerzas abstractas e impersonales como la naturaleza, las cuales proveían al mundo de un orden que debía ser asumido por el hombre. Tenía un contrato social primitivo y anterior a otras sociedades. En ellas el Estado cobraba fuerza frente al poder espiritual. Estado positivo. Sociedades posteriores a los años 1800 después de Cristo, las cuales se caracterizaban por buscar las leyes que rigen al mundo por medio de la actividad científica, es decir, haciendo uso de la meditación y racionalización. En estas, la prioridad era obtener conocimientos útiles para cubrir necesidades reales, ser previsores y encaminar la acción. Teoría de los 3 estados. También planteaba que antes de las sociedades y que consiguieran superar un estado, tenían que pasar por un estado de crisis, la cual era representado por la crisis causadas por la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, con relación al tipo de análisis en los que debe enfocarse la sociología. Comte decía que la misión era comprender la visión de la sociedad.
Estructural funcionalismo. Ritzer, en el 2003, él decía que era la primera teoría sociológica propiamente dicha y que su principal exponente es Émile Durkheim. Reconocido intelectual francés, estudió filosofía en la Escuela Normal de París y se vio envuelto por las ideas del positivismo. Durkheim, en 1858 a 1917 en París, era un sociólogo, pedagogo y antropólogo francés, uno de los pioneros en el desarrollo de la moderna sociología, hijo de un rabino. Destacó pronto como estudiante, lo que le permitiría acceder en 1879 a la Escuela Normal Superior de París, por lo que se licenció en filosofía en 1882. Terminando sus estudios en la Normal, inició su carrera docente en diversas ciudades francesas. Durante el curso de 1885 a 1886 se trasladó a Alemania, donde conoció los métodos de la psicología experimental de Wilhelm Wundt. Desde Alemania envió a diversas revistas francesas algunos artículos sobre la filosofía y ciencias positivas. Gracias a estas colaboraciones fue nombrado profesor encargado de la asignatura de la Ciencia Social y Pedagogía de la Universidad de Burdeos. En 1896 se le otorgó la cátedra de Filosofía Social y fundó la revista La Sociologie. En 1902 fue nombrado profesor de la Cátedra de Ciencias de la Educación de la Universidad de París, donde ejercería la docencia hasta su fallecimiento. Estructural funcionalismo. Las contribuciones de Durkheim a la sociología, las más importantes, fue que consiguió insertar la sociología dentro de los principales círculos académicos, impartiendo cursos de filosofía, ciencias positivas y pedagogía en prestigiosos centros de enseñanza como Burdeos y Sorbona, fundador de la revista El Año de la Sociología. Esta disciplina se enfocaba en explicar la relación entre los individuos y la sociedad, en el papel que desempeñaban las estructuras sociales para mantener este vínculo. Él también, en otras publicaciones, introdujo el concepto de los hechos sociales. Aquí tenemos una gráfica donde vemos problemas sociales, una manifestación de un grupo de personas. Esto se dividía en dos. Comenzamos con materiales. Eran estructuras que pueden ser aprendidas por los individuos como los edificios, los libros, las normas, los límites geográficos y la población de las distintas sociedades. Inmateriales. Son todas aquellas estructuras que no pueden ser aprendidas por medio de los sentidos, pero de las que se conoce su existencia, como la cultura, las tradiciones, los valores y las corrientes sociales. Estados del conocimiento humano. Es el estado teológico, estado metafísico y estado positivo. El estado positivo, el más deseado, y en teoría debería de ser los dos anteriores, ya sé que se basa en el logro del conocimiento aplicado. Durkheim también planteó que los hechos sociales debían ser analizados como cosas, sin prejuicios, por parte de quien los estudia, basándose en los datos de los investigadores y de un mundo colectivo, y no de sus integrantes individuales. Algo que le llamó la atención es el desorden social, la cual abordó en su obra La división social del trabajo, publicado en 1983. La solidaridad mecánica. Es propia de las sociedades primitivas que se mantienen unidas porque todos sus miembros tienen aptitudes, conocimientos y objetos similares. En estos grupos había una fuerte represión por parte de quienes tenían el poder, el cual les era otorgado por derecho divino. Solidaridad orgánica.
Es característica de las modernas sociedades industriales, en las cuales se presenta una amplia diferenciación social que obedece a la especialización de los conocimientos y al desarrollo de las ciencias. Estas sociedades, según Durkheim, son semejantes a un cuerpo vivo, el cual tiene que funcionar óptimamente en ella. Representaciones sociales. Este hace referencia a los cuerpos de valores, normas y costumbres que se asocian con determinados sustratos sociales como las instituciones educativas y religiosas. Obras de Durkheim. El suicidio. Propuso conocer el por qué algunos países tenían mayor índice de suicidio que otros, y halló que es un aspecto. Eran las conciencias y representaciones sociales que tenían colectividad de hechos históricos, lo cual le permitió descubrir 4 tipos de suicidio. Suicidio egoísta. Se debe al vacío moral, que es consecuencia de la falta de integración social. Suicidio anómico. Cuando las fuerzas reguladoras de la sociedad se debilitan y los individuos buscan desenfrenadamente su placer. Un factor desencadenante son los cambios sociales, como el avance tecnológico o depresiones sociales. Conformismo. Es cuando un individuo renuncia a las metas prescritas por la sociedad. Ritualismo es cuando un individuo se empeña en utilizar los mismos medios que siempre ha utilizado para alcanzar las metas que la sociedad le impone esperando que esto le dé resultados óptimos. Retraimiento es cuando un individuo rechaza las metas establecidas por la sociedad y los medios institucionales para alcanzarlo, lo cual lo lleva a la frustración y la derrota. Llegamos al fin de la presentación. Gracias.